Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Mane Ramírez y me da muchísimo gusto darles la cordial bienvenida a este canal que se llama Aprende a tocar la batería, aquí en la plataforma de YouTube. Bueno, pues para mí es muy satisfactorio que ustedes siempre me acompañen semana a semana en esta serie de videos que tiene como objetivo compartir con ustedes el conocimiento que he adquirido a través de mi vida como estudiante y posteriormente mi vida como músico profesional a través de cantidad de años. Y bueno, pues quiero platicarles algo que va a ser muy importante, el común denominador que tienen los músicos profesionales de alto nivel. Yo personalmente pues soy conocido, no tan amigo, pero soy conocido de una gran cantidad de bateristas famosos que seguramente tú conoces y admiras. Y de repente me he juntado con ellos, hemos echado alguna plática, una charla y platicamos asuntos personales, pero generalmente yo siempre soy muy preguntón y les pregunto en dónde estudiaron, cuál era su rutina de estudios. Y conozco a varios muy famosos. Y entonces el común denominador que tiene la mayoría es un plan de estudios. Al igual que yo desarrollé un plan de estudios cuando fui estudiante, todos los músicos que quieran llegar a ser de buen nivel tienen que desarrollar un plan de estudios basados en etapas de tiempo y necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes que van a la universidad, que estudian ingeniería, que estudian arquitectura, que estudian para licenciados, que estudian para músicos, pues siempre van a llevar un plan de estudios enfocado a las materias que van a desarrollar. Por ejemplo, en la música el primer año estudian solfeo, historia de la música, conjunto coral, su mismo instrumento, etcétera, etcétera. Y entonces esas materias tienen que cumplir un objetivo en tiempo, tener que pasar la materia con una calificación sobresaliente para continuar. Eso lo vamos a aplicar a un baterista o a un músico individual, un plan de estudios que va a ser basado en tus necesidades de aprendizaje. Y vamos a definir para un músico de cualquier estilo de música, de cualquier instrumento, trompeta, saxofón, violín, charchetas, tumbas, timbales, batería, bajo, contrabajo, clarinete, lo que sea. Lo vamos a dividir en dos etapas. La cuestión técnica, y cuando vamos a hablar de la cuestión técnica es el dominio del control de la independencia para un baterista, la velocidad y la consistencia en el pie derecho, en el pie izquierdo, la consistencia de la fuerza en los golpes de la mano derecha, de la mano izquierda, el desarrollo de la velocidad, la independencia mental y psicomotriz que vas a desarrollar como músico. Para un bajista, bueno, puede ser la técnica del slap, la técnica de cómo hacer los dedos, con técnica para tocar las escalas, diferentes tipos de escalas, y eso sería lo técnico. La otra vertiente de necesidad de un músico es el aprender estilos de música y con las cuestiones técnicas que aprendas, desarrollar ese estilo de música para que seas un músico sobresaliente. Un músico sobresaliente siempre va a tener cabida en cualquier lugar. Claro, tú te vas a preguntar, yo soy músico amateur, no me interesa tanto ser músico profesional. Bueno, te invito a que te quedes, que mires este video, porque en realidad un plan de estudios va a aplicar para cualquier profesión, ya seas jardinero, plomero, albañil, carpintero, lo que sea. Con un buen plan de estudios vas a empezar a desarrollar también tu profesión. Así es que bueno, el plan de estudios es un común denominador que tienen la mayoría de los bateristas famosos que pues generalmente todos ellos fueron a una universidad y lo han desarrollado de tal forma que están conscientes de sus necesidades. Así es que esa palabra es muy importante. ¿Estás consciente de qué es lo que te hace falta como músico? Déjenme platicarles algo. El conocimiento se va a adquirir pues básicamente para un músico de tres formas. El que va a la universidad o a un colegio y le desarrollan un plan de estudios, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años va a ser el plan de estudios dependiendo de la carrera que vaya a escoger como músico, y entonces tiene que ir pasando las materias en sobresaliente. Es mucho tiempo de inversión y mucho tiempo de estar esforzándose para conseguir un título universitario. Si tú eres un músico que quiere ya estar en los conciertos acompañando gente o tocando cumbias, rancheras, vallenato, paseos, música de la que tú quieras, bueno, pues también hay
músicos que aunque ya tocan, pues se asesoran con otros músicos, músicos que toman clases individuales con otros músicos y de repente pueden fallar porque no tienen un plan de estudios. Hay muchos estudiantes que se vuelven acumuladores. ¿Y qué es un acumulador? El que empieza a acumular conocimiento y todo ese conocimiento que ya empieza a adquirir no sabe cómo aplicarlo en la música que está tocando o en el instrumento que está tocando. Así es que si tú estás estudiando con un maestro particular, te recomiendo que le pidas que juntos desarrollen un plan de estudios de acuerdo a tus necesidades. Seguramente si tocaras guitarra y no comprendes las escalas menores, o las melódicas, o las armónicas, o los modos, bueno, pues que se desarrolle un plan de estudios de acuerdo a tu necesidad. Si tú tocas la batería y quieres tocar doble bombo, pues desarrollar una estrategia de un plan de estudios para estudiar doble bombo, analizando a los bateristas más populares de ese tipo de estilos. Así es que esa es una cosa fundamental. Pero hay otro tipo de músicos, los autodidacta. Los autodidactas son los que se preocupan por estudiar y ir aprendiendo viendo videos de YouTube. De repente esos compran un libro y se ponen a estudiarlo y van aprendiendo por ellos mismos. Tal es el caso de muchos bateristas famosos, no voy a decir el nombre, pero muchos famosos han sido autodidactas. ¿Y cómo les ha funcionado? Porque empiezan a estudiar de una forma consciente, de acuerdo a sus necesidades, y llega determinado momento en que en alguna lección no entienden y van y buscan otro músico y le ofrecen una cantidad de dinero porque les enseñe eso. Entonces esos músicos autodidactas pues llegan a un determinado nivel, dependiendo pues que si realmente quieren aprender pueden llegar a tocar como grandes músicos que han sido autodidactas. Y hay otro tipo de músicos, el empírico, que aprende viendo cómo ponen los acordes. Y yo voy a decir algo, pero por favor, lo digo con todo respeto y con toda honestidad. Músicos que me conocen, por favor, no lo tomen que es una ofensa con ustedes. Yo respeto a todos los músicos. Pero resulta que de repente en el ámbito laboral existen músicos que tocan y que dicen que, por ejemplo, alguien me dijo, yo toco el piano desde los 6 años. Y ahora tiene 50 años, llegamos a tocar y simplemente no se sabían los acordes. Porque él tiene todos esos años tocando las mismas canciones y tocando de a 2 tonos. Entonces, esto va porque yo he recibido preguntas en inbox, en Telegram, en WhatsApp, en mi Facebook, que me preguntan, ¿en cuánto tiempo puedo llegar a tocar bien? Y el tiempo va a ser relativo. Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle a estudiar y a practicar? Y esa fórmula o esa pregunta no me agrada mucho. ¿En cuánto tiempo puedo llegar a tocar bien? No me agrada mucho, por lo menos a mí. Y a una gran cantidad de músicos serios. Existen otros muchachos que se me han acercado y que me han mandado una pregunta y me dicen, ¿qué es lo que necesito saber para tocar bien? Eso es una pregunta ya formulada específicamente. ¿Y qué es lo que necesitas? Bueno, pues es un plan de estudios. Por ejemplo, en la batería, si tú vas a estudiar la batería, primero necesitas saber qué es lo que quieres tocar bien. Y dependiendo de lo que quieras tocar bien, vas a dividir tu forma de estudiar en 2 partes. En la práctica constante del día, que puede llevar la materia de rudimentos. Los rudimentos no son otra cosa más que roles de 5, de 6, de 7, de 9, paradiles, dobles paradiles, triples paradiles, drags, flams. Los rudimentos se tienen que estudiar. Es muy importante para un músico estudiarlo. Ya que estudiaste los rudimentos, puedes estudiar rudimentos híbridos. Y entonces eso te va a enriquecer de tal forma que vas a ser bien técnico, vas a poder hacer una gran cantidad de remetes. Por ejemplo, también puedes estudiar la forma de tener control de la fuerza, no golpear tan fuerte. Y aquí dentro de la fuerza vas a tener que poner en tu plan de estudios el análisis de las canciones. Cuando empieza una canción, a qué intensidad tienes que tocar y qué parte de la batería tienes que tocarla. Cuando entra la voz, a qué parte de la batería tienes que tocar y qué tan fuerte tienes que tocar. Entonces esos son
Bueno, los reguladores de intensidad o las dinámicas. Y entonces, si tú eres honesto contigo mismo, vas a empezar a desarrollar un plan de estudios de acuerdo a tus necesidades. Bueno, entonces no todos los músicos tenemos las mismas necesidades. Unos necesitamos aprender a tocar más rápido el bombo, otros necesitamos aprender a tocar más ritmos, otros necesitamos aprender a tocar más remates. Pero el común denominador de los bateristas importantes, incluyéndome yo que toco bastante y que pues me dedico a los estudios, a las clases, a hacer performance. Entonces yo cuando empecé a desarrollar mi plan de estudios y de práctica, pues lo empecé a poner de tal forma que primero estudiaba rudimentos y velocidad con el metrónomo. Muchas personas o algunas personas no creen en el metrónomo, no creen en el tiempo. Y entonces eso es una forma bastante complicada de ver la música, porque pueden decir es que yo nací con feeling, no necesito el metrónomo. No, el metrónomo siempre lo vas a necesitar. Y entonces, por ejemplo, cuando estudias la tabla divisora de valores, que no son otra cosa que unas notas que ya enseñé en un video, 8 notas importantes que tienes que aprender, tú si estudias esas notas, voy a tocar marcándome con el contratiempo una velocidad normal. Y voy a tocar primero una unidad, después 2 mitades, después 4 negras, luego 8 octavos y luego 16 16avos. Te recomiendo que veas ese video que se llama Las 8 notas que todo el mundo necesita aprender. Y entonces cuando empiezas a estudiar con el metrónomo las notas binarias de la tabla divisora de valores, te vas a dar cuenta que eso te va a servir para empezar a desarrollar velocidad y control en el tiempo. Posteriormente aumentas notas de 32avos, de 64avos. Voy a hacerles este ejemplo. Vamos a imaginarnos que este es el tiempo. Yo voy a tocar las notas ya mencionadas. Unidad, mitades, negras, octavos y 16avos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y entonces esto te va a servir para empezar a desarrollar control en el tiempo y conocer las notas y sus verdaderos valores. Para eso es el metrónomo, para eso es el tiempo. Ya cuando lo estudias con tu ritmo que tú vas a tocar, tienes una precisión efectivísima para tocar. Y entonces vas a tener más concreto cómo vas a hacer tus remates. Entonces desarrollas un plan de estudios de acuerdo a tus necesidades. Y ya en una forma más avanzada tienes que desarrollar también una forma de estudiar las canciones. Tienes que aprender qué es una intro o la música. Después tienes que aprender qué es un verso o la voz. Después tienes que aprender qué es un coro. Posteriormente tienes que aprender qué es el bridge o el puente. Y se va a repetir hasta que lleguemos a la coda. Tienes que aprender eso. En realidad necesitas buscar asesoramiento si quieres aprender a saber eso para que comprendas la construcción de una canción que escuches en la radio. Esa canción va a tener la misma estructura. Obviamente armonías y melodías diferentes, pero se estructuran de la misma forma. En composición estudiamos qué es un periodo, qué es una frase y qué es una melodía, y de ahí se desarrolla el ritmo, la armonía, la melodía y cómo va a sonar. Entonces son cuestiones técnicas que tienes que estudiar. Y esto mismo que te estoy mencionando, pues lo han estudiado músicos de alto nivel y músicos que se dedican a la profesión de tener como trabajo y como percibir dinero el tocar la batería. Tú si eres estudiante, te recomiendo que empieces ya a no perder el tiempo, porque también hay una de las cosas que quiero que comprendan. Muchas de las ocasiones queremos practicar, pero estamos practicando lo mismo y no sabemos cómo superar eso o pasar al siguiente nivel, porque o no entendemos el metrónomo, no comprendemos cómo son las velocidades, qué son los matices, qué son las combinaciones de los platillos. Por cierto, les recomiendo que vean esos 2 videos que tengo de las partes de los platillos, cómo tocar. Y entonces empiezas a estructurar tu creatividad en base a tus ritmos. Y entonces, con un plan de estudios, vas a aprender las necesidades que tú tienes para tocar. Si eres un baterista amateur o un estudiante principiante,
yo creo que con más razón tienes que hacer eso. ¿Por qué? Ya lo mencioné, no tienes que perder el tiempo. Y no tienes que perder el tiempo cuando practiques, porque conozco a algunos músicos que he tenido la oportunidad de ayudarles porque me lo han pedido, ya sea pianistas o bajistas o guitarristas, en una rutina de estudio. Una rutina de estudio, cómo vas a estudiar tus ritmos, tu armonía, tus remates. Y eso lo tienes que estudiar. Y para eso pues tienes que dedicar tiempo. Y si tú tienes un trabajo regular en el día, pues vas a tener que buscar un horario de práctica y de estudio para que te desarrolles de una forma pues buena y positiva. Y tienes que tener negociaciones. Si tú eres casado, tienes que hablar con tu esposa y decirle, mira, dame un horario para que yo pueda practicar conmigo y con mi instrumento para ver qué tanto puedo avanzar en una semana, en 15 días, en 3 semanas, en un mes, porque esto es por etapas de tiempo. Así es que si tú empiezas a estudiar y negociar con tus papás, con tu esposa, con tus hijos, para que tú tengas un tiempo determinado todos los días de esa hora a estudiar, pues vas a tener pues una ganancia de que vas a ver los resultados, pero en base a un plan de estudios. Y el plan de estudios, aunque tú estés solo y no tengas a nadie que te asesore, desarróllalo tú. ¿Qué es lo que tienes que estudiar? Bueno, vas a tocar tu ritmo, pues empieza a dominar tu ritmo a diferentes velocidades. En ese mismo ritmo aprende a tocar tus remates que sabes. Para eso va a ser importante que sepas contar los compases. Y entonces vas a ir progresando. También dentro de la rutina de estudios sigue las canciones que estés tocando en tu teléfono, intenta tocarlas igual, poner atención de cómo están sonando en el audio para que tú lo puedas hacer. En realidad un plan de estudios es fundamental, y entonces el plan de estudios es lo importante, que lo vas a dividir en las necesidades que tú tengas. Y una de las necesidades que todos los músicos tenemos es la técnica. La técnica. Y para la técnica te recomiendo que estudies todos los rudimentos tú como baterista, a diferentes velocidades, que estudies compases diferentes, que apliques los rudimentos y todos los ritmos que tú te sepas en 2 cuartos, en 3 cuartos, en 4 cuartos, en 5 cuartos, en 7 cuartos. Yo tengo videos en el canal donde enseño a tocar esos compases, así es que puedes aprender cómo se marcan esos compases para que sepas cómo contar y tener un margen más amplio de lo que es la batería y la música. Así es que bueno, pues un plan de estudios va a ser importante. Desarróllalo de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a la técnica y de acuerdo a la soltura que quieras hacer tus ritmos y tus remates. Esa es la única forma que estudian los profesionales. Cualquier nombre que te venga a la cabeza de bateristas famosos es lo que hizo en sus inicios. Ahora bien, ya cuando eres profesional o que ya tienes 10, 20 o 30 años tocando, no importa que tengas 20 años tocando las mismas canciones, yo te voy a recomendar que hagas una rutina de práctica. Porque los músculos y las articulaciones, si no las utilizas, se atrofian, te vuelves más lento, te empiezas a cansar cuando estés tocando. Acuérdate que la edad, bueno, pues la edad empieza a pesar con el tiempo, y para este instrumento, que es un instrumento físico que produce cansancio, que vas a sudar, si no le dedicas un tiempo para practicar y nada más llegas a tocar, seguramente o se te caen las baquetas, o te vas quedando en las velocidades, o tu respiración es muy agitada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Aunque tú ya tengas muchos años tocando, haz una rutina de práctica. Practica lo más que puedas. El instrumento siempre tienes que estarlo utilizando. Así es que un plan de estudios es la fórmula para que tú seas un excelente músico tocando cualquier instrumento. Pues como siempre les agradezco mucho su atención, y bueno, pues vienen cosas muy interesantes para el canal. Ahora sí ya tengo tiempo y me voy a dedicar a cumplir todo lo que les he platicado. Que tengan una excelente semana y nos vemos hasta el próximo video. Un plan de estudios bien elaborado, aplicándolo a un plan de práctica y dedicándole tiempo a tu instrumento, aunque sea poco tiempo al día, te va a ayudar a avanzar. Bueno, pues que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.